Busquen su Biblia, Colosenses capítulo 2. Colosenses en el capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que nos hables en esta noche, que continúes llenándonos de tu presencia. Colosenses capítulo 2, versículo 16. ¿Encontró? Dice amén a medida que lo vayan encontrando. Colosenses 2, 16. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Versículo 17 voy a leer ahora. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a los preceptos? Yo quiero que vamos, a medida que usted vaya leyendo y vaya escuchando, vaya entendiendo. Versículo 21. Preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Yo le quiero leer en otra versión el versículo 21. No toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello. Versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí el apóstol Pablo le habla a los colosenses con respecto a la religión, los mandamientos, los estatutos de los hombres, las prohibiciones de algunas religiones, de algunas sectas, aún de algunas culturas, y se creen superiores, no solamente en el cristianismo, sino también fuera del cristianismo. Para usar un ejemplo bíblico, los fariseos, ellos tenían ciertas prohibiciones, ciertas reglas de lo que debían hacer y de lo que no debían hacer. Y tenían una gran reputación, tenían una alta moralidad en la sociedad. Y ellos pensaban que por tener esas prohibiciones de hacer lo malo, pensaban que de esa manera agradaban a Dios. Y acá el apóstol Pablo le dice a los colosenses que lo querían judaizar, y los fariseos querían hacer un cristianismo fariseo de ellos, y poniendo reglas: no hagan esto, no toque aquello, está prohibido esto, está prohibido lo otro. Dice el apóstol Pablo, tales cosas, dice el versículo 22, le leo en otra versión: esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran
con el uso. Eso quiere decir que en un momento a otro esa persona que lleva una conducta, una moral correcta, en un momento a otro eso va a dejar de existir y va a volver a ser no igual que antes, peor que antes. O va a pecar y peor que va a tener otro pecado encima porque va a tener el pecado de la hipocresía, aquel pecado que tanto enardecía al Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba frente a un fariseo? Jesús, cuando se encontraba con un pecador, quizás con una ramera o con un recaudador de impuestos, que eran los pecadores peores en aquel tiempo, Jesús nunca le dijo, pecador, ¿por qué te acercas a mí? Pero cuando se acercaba un fariseo, Jesús le decía, hipócrita, sepulcros blanqueados, generación de víboras. La hipocresía viene por querer cubrir, poner un manto de cobertura a lo malo que hay en el corazón. El apóstol Pablo dice esas reglas, esas costumbres, quizás gozan de ciertos prestigios, pero con el tiempo se deteriora, se rompen, ya no sirven. Y no tienen ningún poder, no tienen ningún tratamiento eficaz contra los apetitos de la carne. A veces nosotros pensamos que si nosotros o el pastor en la iglesia, si les prohíbe a los hermanos hacer ciertas cosas, va a tener mejores cristianos en la congregación. A veces nosotros como papá, mamá, a los hijos queremos prohibirles porque sí, y ellos preguntan ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué está prohibido eso? Y pensamos que vamos a tener mejores hijos de esa manera. Así pensaban los colosenses también. Porque que haya una apariencia de piedad, como dice Pablo en Timoteo, pero con los hechos demuestran todo lo contrario. Haya una apariencia de cristiandad, pero en lo oculto niegan aquella cristiandad que muestran en público. Todo eso no sirve delante del Señor. Eso no sirve. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos entonces para agradarle al Señor? Vayamos a Efesios capítulo 5, acá Pablo le dice a los colosenses, y ahora vamos a ver Efesios. Si nosotros leemos Colosenses, Efesios, si usted lee en forma paralela o comparativa, Efesios y Colosenses son cartas similares, algunos las llaman cartas gemelas, pero vamos a ver Efesios en el capítulo 5, vamos a ver la demanda de la palabra de Dios para nosotros, cómo tenemos que andar en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice así: sed pues, tiene como título, andad como hijos de luz. En otra versión dice andad en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Quién son los santos? Nosotros. Diga nosotros. Bien. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, de gracias, ¿sí? Antes de todas esas cosas tenemos que tener actitudes de gratitud. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Voy a repetir el versículo 6. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Los hijos de desobediencia no es la iglesia, no somos nosotros, es el mundo que no se sujeta a Dios. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, con los que no conocen de Dios.
versículo 8, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora viene el versículo 9 que quiero subrayar, porque el fruto del Espíritu Santo, está con mayúscula, es en toda bondad, justicia y verdad. Voy a repetir, porque el fruto del Espíritu, la virtud del Espíritu, lo que se ve del Espíritu Santo en nosotros, se tiene que ver. El fruto del Espíritu quiere decir que se va a ver, se va a notar en nosotros. ¿Qué se tiene que notar en nuestras vidas? Bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, que no decir, las tinieblas no van a dar fruto para Dios, sino más bien reprendedlas. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mire, aún hablar es vergonzoso, mire si la practicamos. Versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos. Esto ya muchas veces lo hablamos. No tenemos que andar como necios, sino como sabios. Porque estamos viviendo, porque los días son malos, dice el versículo 16. Yo quiero llegar al 18 ahora para que lo leamos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Espíritu con mayúscula. Todo lo que leí anteriormente son demandas. ¿Sí? Quiero que me mire un momentito, así me escucha lo que voy a decir. Todo lo que leímos anteriormente son demandas, es cómo tenemos que andar nosotros. Cómo deberíamos nosotros comportarnos, nuestra conducta como hijos de Dios. Anteriormente leí Colosenses. Cuando Colosenses decía, Pablo exhortaba y amonestaba a aquellos que querían imponer ciertas conductas de moralidad sin una verdadera transformación del espíritu, una verdadera transformación del corazón, una verdadera transformación hecha por el Espíritu de Dios, sino poner reglas. Tenemos que recordar que nuestras reglas no sirven. Lo del Espíritu de Dios sí sirve, porque nosotros podemos ir a nuestros hijos, te prohíbo que salgas y nuestros hijos se pueden escapar por la ventana, y le cerramos la ventana, se van a escapar por los techos. Y en un minuto que le dejamos libre van a hacer lo que nosotros le prohibimos y le dijimos que no hagan. No sirven. O nosotros mismos podemos decir, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Y no voy a ver, por ejemplo, no voy a ver pornografía, no voy a ver pornografía. Yo sé que Dios no quiere que yo vea pornografía. Y voy a estar un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, y al tercer mes voy a caer nuevamente. Es decir, fracasé nuevamente. Otra vez le falla al Señor. Y hice todo lo posible, Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué fracasamos? Dice la Biblia que eso con el tiempo se destruye. ¿Sí? Se destruye. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo en Efesios, lo leía casualmente a propósito de Efesios, lo que acabamos de leer, Efesios 5, dice, ¿cómo tenemos que andar nosotros? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Lo que hace el mundo, fornicación, inmundicia, avaricia, un montón de cosas más que son difíciles. A nosotros como cristianos nos cuesta no hablar malas palabras, no hacer nada indebido, porque esos son los hijos de desobediencia. En otros tiempos nosotros éramos tinieblas, ahora somos hijos de luz. Y leí el versículo 9 que decía, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. El versículo, no quiero, yo quiero que me escuche, yo voy a leer. Dice, mirad, en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor nos está hablando a nosotros. Si bien sale mi voz por el micrófono, por los parlantes, pero es el Señor hablándonos por su palabra. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pareciera que fue esto escrito ayer y salió la noticia en el noticiero de hoy.
en el diario de hoy. Los días son malos. Y dice el Señor, por tanto, no sean, voy a usar un lenguaje más coloquial, no sean tontos, sino sean entendidos, sepan entender qué tiempo estamos viviendo, de cuál es la voluntad del Señor. Sepan cuál es mi voluntad, dice el Señor. ¿Y cómo hacemos, Señor? Y pone un ejemplo Pablo, no se embriaguen con vinos. No levante la mano con los que alguna vez han emborrachado, porque no quiero avergonzar. Pero voy a levantar mi mano yo. Cuando uno toma alcohol, pierde el control. Así me han contado. Quizás usted no sabe, yo le voy a contar cómo es. Uno pierde el control de la voluntad. Uno no hace lo que quiere, hace lo que la carne quiere. ¿Sí? Es por eso que está prohibido aún manejar con una copa de alcohol que haya tomado, una copa de vino, ya no pueden conducir porque le van a quitar el auto. ¿Sí? Así en esta ciudad. ¿Por qué? Porque el vino, el alcohol, nos quita el control de nosotros mismos, de nuestros reflejos. Dice el apóstol Pablo, no tomen vino, que el vino no controle su vida, el alcohol no toma control de su vida. Está diciendo que tu carne no controla tu vida. Antes, primero, procuren ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea quien controle tu mente, tu corazón, tus palabras, tus acciones. ¿Para qué? Para que podamos andar como verdaderos hijos de Dios, para que podamos hacer la obra de Dios, para que no procuremos hacer lo bueno dejando hacer lo malo por nuestra propia fuerza. No me cuesta no hablar malas palabras, me cuesta no decir mentiras, me cuesta hacer lo bueno, no puedo dejar de hacer lo malo, me cuesta dejar la fornicación, me cuesta dejar la pornografía, me cuesta hacer lo otro. Y nuestra vida como cristiano a veces es una vida de fracaso. Decimos, Señor, otra vez te he fallado. Alguna vez le dije yo también. Otra vez, Señor, te he fallado, te pido que me perdones. Imagínense que el alumno va a rendir, se presenta delante del profesor, de los profesores, y le pregunta al profesor, ¿estudió? Sí, bueno. A ver, dígame, le hacen preguntas. Y las respuestas no son correctas. Entonces, no estudió. ¿Por qué me mintió que estudió? Hice todo lo posible. Pero estudió, se dedicó tiempo, no me dediqué. Entonces no estudió. ¿Cómo pretende aprobar? Desaprobado. Así somos nosotros. El Señor nos dice qué tenemos que hacer para aprobar, para ser aprobados. Sean llenos del Espíritu Santo. Nos presentamos delante del Señor. Señor, otra vez te he fallado. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? ¿Qué es el Señor? Ser lleno de mi espíritu. No, pensaba que eso era para los pentecostales. Ser lleno del Espíritu de Dios, ser lleno de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, pero estar lleno de la presencia de Dios para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Y Pablo le pone un ejemplo muy fácil de entender. La palabra de Dios nos pone un ejemplo muy fácil. Dice, no se embriaguen con vino. Quiere decir que en ese tiempo todos se habían embriagado. Pablo, cuando ha dicho, alguna vez se ha embriagado, seguramente la gente de Éfeso ha dicho amén, porque Éfeso era un lugar donde el pecado era lo común en esa ciudad, en la ciudad de pecado. Ahí estaba el templo, la diosa Diana. Ya una vez les dije, el templo de la diosa Diana se adoraba con prácticas sexuales, no había sacerdote, había sacerdotisas, mujeres que tenían sexo en el altar con hombres, y de esa manera ellas adoraban a su diosa Diana, o Artemisa también se la conoce. Entonces en una ciudad que el pecado era común, entonces Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, no hay unidad, disolución, en lo cual no hay control de nosotros mismos, lo cual se produce siempre problemas, porque cuando se emborracha la gente produce problemas. Antes bien, iglesia, antes bien, hermanos, sean llenos del Espíritu. ¿Para qué? Para que puedan hacer todo lo demás. Para que salgan de la religiosidad de decir, esto está prohibido, aquello está permitido, esto está prohibido, no toque esto que está prohibido, no mire aquello que está prohibido. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo no tiene que ni
andar preguntándose, ¿estará prohibido, está permitido? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de cuál es lo correcto y qué no es lo correcto, y conocemos cuál es la voluntad de Dios, más en este tiempo que los días son malos. Tenemos que andar como sabios y no como insensatos, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo aprovecho bien el tiempo, Señor? Ser lleno del Espíritu Santo, buscar de Dios, buscar que el Espíritu Santo, hermanos, tomemos conciencia de esto. Tomemos conciencia, porque si no vamos a fracasar. Vamos a ser como aquellos chicos que se presentan a estudiar, no estudiaron. Y vamos a fracasar, desaprobado, 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 desaprobado. ¿Y cómo se hace? Estudiar. ¿Y cómo hago? Ser lleno del Espíritu Santo, dice el Señor. Yo sé que es feo presentarse delante del Señor desaprobado. Y a veces pasamos tiempo de nuestra oración contándole nuestro fracaso al Señor, que está bien. Ojalá que lo hagamos, porque a veces ni lo hacemos. Porque decimos, ¿para qué voy a orar? ¿Qué le voy a decir al Señor? ¿Qué pequé? Cuando podemos estar delante del Señor adorándole al Señor, en espíritu y en verdad, disfrutando de las bondades del Señor. Pero a veces ese pecado que no lo confesamos, ese pecado nos desautoriza delante del Señor. El pecado no confesado, como decía David, produce sequedad en nuestra alma, en nuestros corazones. El pecado no confesado produjo en David un peso que se agravaba mientras más pasaban los días. Un pecado no confesado transformó algo que era verde y fértil en sequedad de verano, decía David. El pecado no confesado de David produjo muerte, destrucción a su familia. Pero confesé mi pecado, dice David, todo cambió. Pero ¿cómo hacemos para no fracasar, para seguir fracasando, para no seguir fracasando, una y otra vez en nuestras debilidades? Y seguimos otra vez y otra vez en lo mismo, y pensamos que el Señor dice, otra vez venir por lo mismo, y otra vez seguir fallando en esto, y otra vez seguir fallando en lo otro. ¿Y por qué? Por eso nunca avanzamos. Otra vez vuelvo al ejemplo de que él está estudiando. ¿En qué año va? En primero. ¿Por qué no avanzas? Porque sigo todavía reprobando, desaprobando una y otra vez. Y no podemos avanzar. Nosotros seguimos. Y Señor, perdóname, sácame de esta debilidad. Señor, sé que... Y seguimos otra vez y estamos estancados y no avanzamos. Y vemos que todo alrededor pasa y nosotros es como si no pudiésemos hacer nada, estamos desautorizados, y vemos cómo avanza el mundo en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros estamos con los brazos atados de pie y manos, pareciera, porque no tenemos ni queremos acercarnos a Dios, decirle, Señor, no queremos decirle, Señor, mira, porque sabemos que nosotros estamos fallando. Por eso que la iglesia está quieta a veces, por eso es que a veces como cristianos no avanzamos. Cuando la Biblia está llena de promesas, llena de grandezas, como dice Efesios 2:10, aquellas buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Porque nosotros somos hechuras de Cristo Jesús, somos el poema de Dios creados en Cristo Jesús. Y Él preparó, no dice malas obras, buenas obras, cosas buenas, para que nosotros andemos en ella. Pero ¿por qué a veces no podemos transitar, caminar, andar en ese camino, hermanos? Porque queremos ser como los colosenses. Y a veces decimos, ahora me voy a poner bien en el Señor. Y ya sé, todo lo que es mi debilidad, aquella persona la voy a borrar de mi Facebook, lo voy a borrar de mis contactos. El televisor es lo que me hace caer, voy a apagarlo. El internet voy a sacar, voy a cortar. Y estamos, ahora Señor, no te voy a fallar, como los colosenses. Y otra vez, un día, 2 días, voy bien, ¿cómo estás? Voy bien. Llega un tiempo que dice que con el tiempo se rompe. Se deterioran con el uso, como algo de mala calidad, que se rompe. A la larga se rompe. Y fracasamos. Y el fracaso es peor, la caída es peor. Otra vez he fracasado.
El cristiano y el diablo, a veces hasta pareciera que escuchamos la voz del diablo y las burlas de Satanás, y nosotros nos sentimos, en vez de acercarnos a Dios, nos alejamos de Dios, nos escondemos como Adán se escondió. Decimos, no, otra vez le falló el Señor. Y dígame si no pensó alguna vez, ¿será que nací de nuevo? ¿Será que soy un hijo de Dios? ¿Será que el Espíritu Santo está en mí? ¿Será? Y las dudas, en vez de certidumbre, de fe, nos convertimos en cristianos dubitativos. ¿Cómo hacemos para pasar de la retórica a la práctica? ¿Cómo podemos hacer de leer tantas cosas, tanta demanda de Dios, y decir, ya sé que tengo que ser un buen cristiano, andar como hijo de luz? ¿Cómo hago para pasar de la predicación, de la retórica, a la práctica, a vivir la palabra de Dios? Si yo sé que el Señor no le agrada, dice que el reino suyo no va a entrar ningún inmundo, ningún fornicario, ningún avaro, ningún idólatra. ¿Cómo puedo hacer? Ninguno aquel que hable palabras deshonestas. ¿Cómo puedo hacer para agradarle al Señor? Si yo sé todo esto, ¿usted lo sabe? ¿Cuántas veces hemos leído? ¿Cuántas veces lo leyó usted? Usted sabe lo que el Señor quiere que hagamos y qué es lo que realmente no quiere. Pero no quiere que lo hagamos a nuestra forma, no quiere que seamos como los colosenses habían sido enseñados. Siendo buenos de apariencia, teniendo buenas costumbres. No quiere eso el Señor. Eso lo hacen los hipócritas, eso lo hacen las sectas, eso lo hacen los religiosos. ¿Qué quiere el Señor? Para que pongamos en práctica y vivamos su palabra, que la vivamos por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Será que el pastor me tiene que prohibir? No, el Espíritu Santo. Porque si no vamos a andar bajo el temor del hombre. ¿Qué es andar bajo el temor del hombre? Cuando alguien me ve, me porto bien. Cuando alguien no me ve, hago lo que no hice cuando me cuidaba la vista del hombre. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo de Dios, no nos cuesta. Créame que no te va a costar, no le va a costar dejar de hacer lo malo y tomar lo bueno. Porque el que guía nuestra vida, el que controla nuestra vida es el Espíritu Santo. Le vuelvo a recordar, cuando se emborrachaban con vino, ustedes no, los otros, dice que tomaba el control, el alcohol de las mentes y de los corazones. ¿Saben que cuando yo estaba detenido allí en ese lugar, los jovencitos de ese lugar, los chicos, ellos decían, solo se daban cuenta después de leer la palabra, orar, yo nunca más voy a tomar vino, no me voy a emborrachar más, no me voy a drogar, porque cuando yo me drogo, cuando yo tomo, pierdo el control y voy y robo, y peleo y mato. Voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a seguir orando, decía. Ellos se daban cuenta y no tenían teología, tenían días de haber leído la Biblia, días de oración, días, no tenían años como nosotros. Y solo se daban cuenta. Y Pablo lo dijo ya. Dice, no se embriaguen con vino. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Levante su mano, no tengan temor. ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo o quiere seguir fracasando como cristiano una y otra vez? Fallándole al Señor. ¿Y cómo hago para dejar aquella debilidad que tengo? No, el Señor se va a encargar. Él es poderoso, el Espíritu Santo. Entonces vamos a orientarnos a esa búsqueda del Señor. Vamos a orientarnos, entonces nuestra oración tiene que ir por ese carril. Que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Señor. El Espíritu Santo es Jesucristo. Así dice Corintios, ¿verdad? Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nadie te va a prohibir, eso no puedes hacer. Eso no puedes tocar, es pecado. Eso no puedes ver porque es pecado. Y a veces nos vamos al otro extremo, donde todo es permitido, la liberalidad, el libertinaje, todo es permitido. Pero si en la guía del Espíritu Santo es pecado, entonces puedo hacer todo porque no voy a ser religioso, es pecado también, porque no es el Espíritu Santo que está controlando tu vida, es tu carne, es los deseos de la carne.
No sos controlado por una religión ni por buena costumbre, sos controlado por tu carne. Es pecado, tan pecado como el otro. Lo correcto es estar alineado en Dios, es saber conocer y hacer la voluntad de Dios, practicar y vivir la palabra de Dios. Es cuando el Espíritu Santo controla mi vida. Ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tome el control. Es la oración que decía Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, reina en mi vida, lléname de tu presencia, reina, toma el control. Venga tu reino significa reinar en mi vida. No es como dicen algunos: venga el reino de Dios, me haga rico y poderoso, próspero, anillo de oro, todo de oro. No. El reino del Espíritu, el reino de Dios en tu vida es cuando el Espíritu Santo te lleva a hacer la voluntad y no las costumbres morales de esta sociedad o de la religión. El Espíritu Santo de Dios. Yo quiero volver a leer lo que leí el domingo pasado, Juan, el Evangelio de Juan, para que podamos entender. El Evangelio de Juan, capítulo 20, y ya vamos a terminar. El Evangelio de Juan, capítulo 20, porque quedan dudas. Ya te puedes decir: no, pero yo tengo el Espíritu Santo, pero no sé de qué me está hablando. Yo tengo el Espíritu de Dios, y si yo soy salvo, y yo no digo que no es salvo, y que yo no digo que no tiene el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo no está controlando, no está lleno del Espíritu. Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviesen, les son retenidos. Estos discípulos del Señor, cuando el Señor sopló, recibieron el Espíritu Santo. Eso ocurre ahora, no es que venga Jesucristo y sople ahora. Esto ocurre cuando nosotros hemos escuchado la predicación. Si hoy viene un inconverso, escúcheme, preste atención, levante su mirada por favor. Imagínense, entra un inconverso, se siente en este lugar y escucha la predicación del Evangelio, que tiene que arrepentirse, que el Señor lo puede salvar, que Jesús murió en la cruz por sus pecados. Imagínense que está acá el inconverso, el mundano, como quieras llamarlo, aquel que no cree. Y ese inconverso dice: yo creo que Jesús murió por mí en la cruz y Él pagó por mis pecados, yo sé, ahora yo recibo el perdón. Entonces esa persona recibe la salvación. Y cuando recibe la salvación, también recibe el Espíritu Santo. Así pasó con estos discípulos. Así pasó con nosotros cuando recibimos, creímos, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo nos dio convicción de pecado. El Espíritu Santo es el que nos dio fe para creer que Jesús murió por nosotros en la cruz. Me está escuchando, me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después en Hechos, capítulo 2? El día de Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús les dijo antes: esperen ser llenos del Espíritu Santo, esperen ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser bautizados? Ser sumergidos en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, que el Espíritu Santo tome el control de su vida. En Hechos 2, no lo busque porque ya lo conoce, es cuando descendió el Espíritu Santo como lengua, similar a la lengua de fuego, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo la diferencia entre una cosa y otra? Porque a veces decimos nosotros con la palabra: no, discúlpeme, yo tengo el Espíritu Santo. Yo le digo: tiene razón. ¿Usted cree en Jesús? Sí, tiene el Espíritu Santo. ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados? Sí, tiene el Espíritu Santo, porque nadie puede creer eso si no tiene el Espíritu Santo. Así pasaba con los discípulos cuando Jesús, estoy repitiendo, sopló. Pero después era necesario que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos de Jesucristo. ¿Qué pasó cuando recibieron el Espíritu Santo? Hablaban otras lenguas. ¿Alguien puede decir: ¿es necesario hablar otras lenguas? Según si tiene el don o no. No es necesario, no es una evidencia necesaria. ¿Cuál es la evidencia que ha sido lleno del Espíritu Santo? Cuando usted se levanta y habla de Dios sin miedo, como le pasó a Pedro. Pedro se levantó y habló como nunca antes había hablado, y se convirtieron miles. ¿Por qué? Porque mientras él hablaba lleno del Espíritu Santo, algo ocurría en los corazones de la gente.
comenzaron dice, se sentían compungidos de corazón y se arrepintieron y se convirtieron. Pero si no, Pedro hubiese predicado sin esa llenura del Espíritu Santo, ¿quién es este loco? Porque cuando es lleno del Espíritu Santo habla con la convicción del Espíritu. No habla por hablar, no habla de labios solamente, sino el Espíritu Santo que habla por medio de nosotros. Porque Pedro no estaba controlado por su mente ni por su corazón, y no hablaba como hablaba en otra oportunidad antes, cuando Pedro hablaba, ¿por qué? Para sobresalir. Yo, Señor, voy a dar mi vida por ti. Y Pedro contestaba siempre primero como para su ego, quería sobresalir. Esta vez el Espíritu Santo controló a Pedro y Pedro habló y se convirtieron. Así que quedó claro la diferencia entre tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Le quedó claro? ¿Alguien quiere preguntar? Es necesario para ser verdaderos cristianos, buenos cristianos, y no fracasar en el pecado una y otra vez en nuestras debilidades, ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están conformes como están? Yo no estoy conforme como estoy ahora. Yo no estoy conforme como está la iglesia. Yo no estoy conforme como soy como cristiano. Yo no estoy conforme como está mi familia. ¿Usted sí? Bueno, yo no. Yo sé que usted tampoco. Yo no estoy conforme como es mi vida cristiana. Si estoy orando, yo quiero orar más. Si mi corazón está buscando, yo quiero buscar más. Yo no estoy conforme a ver mis hijos. Yo quiero ver mis hijos más comprometidos con el Señor. Yo no estoy conforme que el mundo tome control de mi familia. ¿Usted sí? Y en lo que van a escuchar esta grabación también yo sé que van a estar de acuerdo con nosotros. Entonces, ¿por qué a veces nos quedamos tranquilos como si todo está bien, como si todo estuviera bien? ¿Por qué ese conformismo? ¿Por qué esa pasividad? Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué a veces estamos conformes? ¿Que pensamos que tenemos un Dios que no tiene poder? ¿Usted cree que Dios tiene poder? Es necesario que diga, sí, yo creo que tiene poder. Porque a veces nuestra pasividad es falta de fe y dice que la fe viene por el oír. Cuando yo digo sí, y mi espíritu dice, epa, sí crees, yo también creo. Por eso, como decía David, bendice alma mía al Señor. Le obligaba al espíritu, al alma, a la carne a bendecir al Señor. ¿Usted cree que Dios tiene poder? ¿Cree que necesita ser lleno del Espíritu Santo? Amén. ¿O está conforme como está? Si está conforme, quédese como está. Dios va a poner inconformidad. Si está conforme, va a poner inconformidad para que busque más de Él. Y en vez de la cosa de mejorar, se van a convencer en empeorar. Y van a decir, ¿qué pasa? Que todo está peor. Vengo a la iglesia, escucho y parece... Y Dios dice, estoy poniendo cada vez un desafío delante de tus ojos. Un desafío, que ese desafío vas a poder vencer solamente si sos llena de mi espíritu. Vamos a orar entonces en esta noche. Si quiere